Buen día. En esta ocasión vamos a realizar un montaje en el programa Logosoft con el cual vamos a simular el ejercicio que estamos viendo en este momento. Tenemos que hay una banda transportadora que es activada por un interruptor. Las cajas caen por gravedad a la banda, en estas zonas de esta caja azul hacia la banda, y son detectadas por un sensor que activa un taladro. Es decir, las cajas caen a la banda, son transportadas y cuando están en este punto un sensor activa un taladro. Se hace una operación de perforación y posterior a esto, la banda se activa nuevamente y lleva la caja hasta el final del recorrido, hasta esta parte de acá. Y cuando la caja cae, se activa un sensor y hay un contador de cajas. En este momento, entonces, vamos a iniciar con el montaje. Lo primero que vamos a hacer es abrir el programa Logosoft de Siemens. Vamos a esta esquina superior izquierda, vamos a nuevo, buscamos esquema de contactos COP. Muy bien, entonces estos son los diferentes bloques que podemos insertar en nuestro ejercicio. Aquí tenemos unas funciones. Este es el área de trabajo. Esta línea negra a la izquierda nos simboliza la fuente o la barra de alimentación izquierda, es decir, desde aquí parte nuestra alimentación de energía o de corriente eléctrica hacia el circuito o hacia el bloque o el esquema que montemos. Entonces, atendiendo al ejercicio, vamos a hacer primero el esquema de o el montaje del interruptor. Para esto, ¿qué vamos a usar? Vamos a hacer un contacto normalmente cerrado, el cual llamaremos I1. Utilizaremos un contacto normalmente abierto, lo colocaremos por acá, el que llamaremos I2. Quiere decir que la entrada I1 es un contacto normalmente cerrado, va a ser un interruptor, e I2 va a ser un contacto normalmente abierto. Es importante fijarnos en lo siguiente. Damos doble clic sobre los contactos y en esta ventana que aparece vamos a mirar en simulación. Podemos tener tres opciones, que sirva como interruptor, como pulsador normalmente abierto, como pulsador normalmente cerrado o como frecuencia. Para nuestro ejercicio lo vamos a utilizar como interruptor. Verifico I1, ahora doble clic sobre I2, hago la misma verificación, perfecto. Ahora vamos a traer una bobina. La bobina es el dispositivo por el cual nos va a mostrar la salida de nuestro circuito. Es decir, esto va a mostrar primero, va a mostrar, perdón, cómo finaliza una secuencia. Y vamos a tener un contacto normalmente abierto también. Vamos a colocarlo acá. Vamos a cancelar por el momento. Entonces, nuestra bobina en este momento está simbolizada como Q1. Sin embargo, vamos a dar doble clic sobre ella. Vamos a llamarla M1 como marca. Decir que es nuestra bobina, lo que va a hacer es mostrarnos una marca de este circuito. Ahora, el segundo interruptor normalmente abierto, damos doble clic sobre este y vamos a llamarlo M1 como la bobina, que quiere decir que este interruptor o este contacto va a ir enlazado o se va a estimular o se va a activar en el momento en que la bobina genere algún cambio de señal. Muy bien, ahora vamos a generar las conexiones desde I1, ahora desde I2 hacia I1, desde M1 hacia I2. Y ahora es importante lo siguiente, el lado izquierdo es la entrada de señal y el lado derecho es la salida. Esto funciona también con las bobinas, por eso la bobina solamente tiene el lado izquierdo que es la entrada de señal o de corriente o de alimentación y el lado derecho no presenta nada más. Porque en el momento en que la bobina cambia de estado o presenta un cambio de señal, los interruptores, contactos o demás dispositivos o bloques que estén amarrados o enlazados a esta bobina van a reaccionar. Ahora, para hacer la conexión de M1 vamos a hacer lo siguiente. Desde la punta izquierda o patilla izquierda, fijándonos que salga el recuadro azul, vamos a mantener presionado el botón izquierdo del mouse y lo vamos a llevar hasta I1. Evidenciamos que el cuadro azul aparece, entonces vamos a soltar y se genera la conexión. Vamos a hacer lo mismo desde la patilla derecha hacia M1 y allí ya se forma nuestro esquema. Muy bien. Ahora vamos a comenzar, esta es la parte del interruptor, ahora vamos a comenzar con toda la parte del esquema eléctrico para todo el funcionamiento de la banda transportadora y demás. Sin embargo, antes de esto es importante identificar lo siguiente. Este es todo nuestro proceso, inicia cuando las cajas caen del depósito y termina cuando la caja es contada después de ser censada. Vamos a poder identificar varias etapas de este proceso. La primera
que hay un movimiento desde el depósito hacia la estación de trabajo del taladro. Es decir, que la caja tiene un tiempo de transporte. A esto lo llamaremos transporte 1 o u operación de transporte 1. Cuando el sensor siente la caja y se activa el taladro y este perfora, vamos a llamarlo operación de taladrado o de perforación. Esta también la podemos medir con un tiempo. Pueden ser 4 segundos para este ejercicio, que el taladro entra y vuelve a salir. Después de esto, la banda transportadora debe volver a activarse, es decir, que en el transcurso desde la estación de taladro o de perforación hacia el sensor, hay otro tiempo de desplazamiento. A esto lo llamaremos operación de transporte 2. Y por último está la operación de conteo de la caja después de censada. Identificando estas etapas, podremos ya comenzar a armar nuestro esquema. Muy bien, entonces, para iniciar, vamos a tener un contacto normalmente abierto. Vamos a colocar acá, en esta parte. A este lo llamaremos también M1. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en que esta bobina genere un cambio de señal, M1 va a cambiar de normalmente abierto a normalmente cerrado y va a permitir la alimentación de nuestro sistema. Después, entonces, identificando ya las etapas, vamos a hacer lo siguiente. En el momento en que el interruptor enciende la banda, se debe generar un transporte que dura un tiempo, ¿cierto? Este de acá hasta acá. Por lo tanto, para nuestro ejercicio, vamos a asumir que ese transporte dura 4 segundos. Por lo tanto, debemos colocar algo que nos genere esa activación o que nos calcule esos 4 segundos. Para eso colocaremos un temporizador llamado retardo a la conexión. Damos clic sobre este, un solo clic. Sin arrastrar lo llevamos hasta acá. A esta parte puede ser. Muy bien. Este se llamará T01. Para configurarlo, simplemente vamos aquí a la selección, damos doble clic sobre este y nos aparece este recuadro, esta ventana. En parámetros, en retardo a la conexión, vamos a configurar los 4 segundos. Muy bien. Aquí ya nos está mostrando que va a calcular 4 segundos, nos va a contar 4 segundos. Vamos a generar inmediatamente la conexión. Desconectar. Desde la patilla TRG o trigger, lo llevaremos hacia la patilla derecha M1. Y la patilla izquierda de M1 lo llevaremos a la conexión. Bien, nuevamente pasamos a la herramienta selección. Ahora vamos a colocar un contacto. Bueno, en esta parte ya estamos calculando los 4 segundos. Sin embargo, cuando terminen estos 4 segundos de desplazamiento y la caja llegue a la estación de perforación o de taladrado, ¿qué debe pasar? Debe activarse el taladro, ¿cierto? Para ello vamos a colocar lo siguiente, un contacto normalmente abierto. Vamos a colocar en esta parte, el cual llamaremos T01 como nuestro primer contador. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el contador termine los 4 segundos, es decir, cuando la caja se desplace hasta la estación de taladrado, este se va a activar y va a cambiar de normalmente abierto a normalmente cerrado. Y nos va a permitir activar el taladro. En este caso el taladro lo simbolizaremos con una bobina. Damos clic, ponemos aquí nuestro taladro. Por defecto sale como nombre Q1. Esta la podemos llamar así sin ningún problema. Entonces, en el momento en que este contador termine los 4 segundos, este contacto pasa de posición abierto a cerrado y va a alimentar nuestro taladro. Vamos a generar la conexión de una vez. Desde Q1 hasta contacto normalmente T01. Y desde T01 vamos a llevarlo a M1. ¿Por qué lo vamos a llevar a M1 y no lo llevamos hasta la corriente, hasta la fuente principal? Primero, porque como el interruptor depende de M1, entonces toda la corriente, todo el esquema, toda la alimentación debe depender de este contacto. Si este contacto está normalmente abierto, el sistema debe permanecer apagado, debe permanecer quieto. En el momento en que el sistema o este contacto cambia normalmente cerrado, es cuando se energiza todo el sistema. Ya veremos más adelante cómo funciona. Muy bien, la operación de taladrado. Entonces se activa nuestro taladro, después de los 4 segundos de transporte, se activa nuestro taladro, que lo simbolizamos con la bobina Q1. Entonces, ¿qué debe pasar? Para nuestro ejercicio, hemos asumido que el taladro baja, perfora y vuelve a subir, o vuelve a su posición inicial, tardando 4 segundos también.
Entonces debe haber un contador que nos permita llevar esta cuenta. Por lo tanto, vamos a colocar también un contacto normalmente abierto. Vamos a colocarlo en esta posición, al cual llamaremos Q1. Doble clic sobre este. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la bobina que simboliza el taladro, la bobina Q1, se active, este contacto va a cambiar su posición de normalmente abierto a normalmente cerrado. ¿Y qué va a alimentar? Va a alimentar un temporizador. Lo llevamos, retrasando la conexión. Este temporizador se llamará T2. Este es el que nos controla el tiempo que el taladro dura activo. Es decir, funciona como un sensor. Entonces vamos a la herramienta de selección, damos doble clic sobre nuestro temporizador 002. Y lo mismo, en la parte de retraso de la conexión vamos a configurar 4 segundos. Perfecto. Aquí en la herramienta de conectar, damos clic. Vamos a llevar desde esta patilla, trigger, hasta Q1. Y desde Q1, desde la patilla izquierda, vamos a llevar también a M1. Recordemos que toda la alimentación del sistema debe depender de la posición de este contacto. Por lo tanto, todos deben desencadenar desde acá. Desplazamos hacia abajo. Muy bien. Ya vamos en esta parte de acá. Es decir, pasados 4 segundos el taladro entra a la caja, la perfora y vuelve a su posición inicial. Ahora debe activarse nuevamente la banda transportadora. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, el accionamiento de la banda podemos activarlo con una bobina, ¿sí? Como si fuera un sensor. ¿Cómo vamos a controlar la alimentación de esta bobina para que no quede directa? Vamos a llevar un contacto normalmente abierto, el cual vamos a llamar T002, ¿cierto? Por lo tanto, aquí en nombre del bloque buscamos con la letra T, aquí está, T002. Nuevamente, ¿esto qué quiere decir? Que este contacto va a cambiar su posición en el momento en que el temporizador termina su cuenta. Ya vamos a ver cómo funciona. Y este va a alimentar esta bobina que vamos a colocar acá. Llamaremos Q2, no hay ningún problema, no necesita cambiar el nombre. Vamos a hacer la conexión. Nuevamente desde T02 M1. Perfecto. Muy bien. Ya en este momento en que esta bobina se activa, empieza la banda a correr. Comienza el transporte de la mercancía. Sin embargo, recordemos que desde el paso de acá hasta acá, este trayecto, demora un tiempo, ¿sí? Entonces, para nuestro ejercicio, vamos a asumir que este tiempo son 5 segundos. Por lo tanto, debemos colocar un temporizador que nos lleve ese tiempo, ese control. Nuevamente, volvemos a hacer como en este esquema. Entonces, llevamos un contacto normalmente abierto. Lo volvemos a traer hacia acá. Este lo llamaremos Q2. ¿Por qué Q2? Porque este contacto se activa cuando la bobina cambia o emite una señal. Es decir, cuando se activa la banda, este contacto normalmente abierto se activa y nos va a manejar un temporizador. Este temporizador va a ser el de la operación de transporte 2. Se llama T003. Seleccionamos, doble clic. Vamos a configurar el tiempo. 2, 3, 4, 5 segundos, hemos dicho. Muy bien. Hacemos la conexión eléctrica. Muy bien, si se están dando cuenta cómo va tomando forma, cómo va tomando un orden nuestro esquema, un orden lógico de arriba hacia abajo. Muy bien, entonces ya vamos en la parte en que la caja es transportada por la banda y va llegando a ser censada para que posteriormente sea contada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sabemos que tarda 5 segundos. Por lo tanto, debemos colocar un sensor que cuando terminen esos 5 segundos, la caja sea contada, ¿cierto? Ese es el objetivo. De allí entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a traer nuevamente un contacto normalmente abierto. Como ese contacto debe activarse en el momento en que el contador o el temporizador 3 termine, entonces vamos a llamarlo T003, es decir que va vinculado a la acción de este temporizador. Y desde T003 vamos a activar, vamos a alimentar un contador adelante atrás.
lo pondremos acá. Entonces, cuando el temporizador 3, que es el que nos controla la operación de transporte 2, termine su cuenta de 5 segundos, este contacto normalmente abierto cambia su posición y se activa el contador. Es decir, nos va a contar una caja que caiga. Entonces, en este momento vamos a hacer la conexión. Es importante tener en cuenta lo siguiente. El contador tiene 3 patillas. La primera es la patilla R, la segunda la patilla CNT o count, la tercera es la patilla dir o direction. Para nuestro ejercicio vamos a conectar desde la segunda, desde la patilla CNT o count, hacia el contacto normalmente abierto. ¿Por qué con esta? Porque esta es la entrada que nos va a generar la función de conteo. Nosotros vamos a poder ver en pantalla cuántas cajas o cuántos ciclos llevamos del transporte de cajas y la operación de perforado. Nuevamente, desde el contacto hasta M1. Muy bien, entonces ya vamos en esta parte. La caja cae del depósito, es transportada hacia la estación de perforado, el taladro baja, sube a su posición inicial, la banda se vuelve a activar, la caja es censada y contada. Pero necesitamos que el ciclo se repita, porque no vamos a tener solo una caja. Entonces para esto vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a traer un contacto normalmente abierto. Vamos a ponerlo por acá, puede ser. El cual vamos a enlazarlo con la acción del contador, es decir, con C004. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el contador, siendo redundantes, pues cuente, haga su acción de contar o emite una señal de conteo, este contacto va a cambiar su posición a normalmente cerrado. ¿Y qué nos va a activar? Nos va a activar una bobina. Esta la podemos colocar por acá. La bobina que por defecto se llamará Q3. ¿Qué va a pasar con esta bobina? El ideal es que el accionamiento de esta bobina nos pueda permitir reiniciar el ciclo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? Permítame, termino aquí la conexión desde C04 hacia M1. Entonces, como les decía, la idea es que cuando esta bobina, cuando el contador emita la señal, el contacto cambie su posición a cerrado, se active la bobina. La bobina emite una señal y debe iniciar el ciclo, pero esto no va a funcionar por sí solo. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a quitar un momento esta conexión entre M1 y el contador T001 y vamos a colocar un contacto normalmente cerrado, acá en esta posición, el cual llamaremos Q3. Es decir, que este contacto va a cambiar su posición de cerrado a abierto en el momento en que la bobina Q3 genere una señal. Y esto va a ser el fin del proceso o del ciclo. Es decir, que en ese momento se reactiva este contador y vuelve a iniciar el ciclo. Es decir, cae nuevamente la caja, es transportada por la banda, en esta parte. Llega a la estación de taladrado, es perforada, nuevamente es arrastrada por la banda hasta la estación de censado y conteo. Entonces vamos a generar las conexiones. Hasta acá, hasta M1. Muy bien. Ahora, en este momento, lo que vamos a hacer es la simulación para saber que hemos armado nuestro esquema correctamente. Vamos aquí a la función de simulación, podemos dar clic en F3. Entonces pasa lo siguiente. En este caso, el contacto I1 está normalmente cerrado. Está permitiendo el paso o la alimentación del sistema hasta acá, hasta I2 o hasta M1. Eso aquí quiere decir que I2 es nuestro botón de arranque o de apertura del sistema. Con este es que inicia todo, este de acá. I1 va a ser el de corte de alimentación o de cierre o paro de emergencia, como deseen llamarlo. Entonces vamos a revisar, vamos a desplazar esto un poco hacia abajo. O podemos cerrar esta ventana de información, creo que sí. Muy bien. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema. ¿Cómo debería funcionar? El momento en que yo presiono el interruptor I2, el contador debe iniciar, ¿cierto? Que es cuando transporta la caja hasta desde el depósito, la caja cae, es transportada por la banda hacia la estación de perforado. Allí se activa el taladro, que es Q1. Posteriormente se activa este contador que es el que nos lleva al control de la acción de taladrado, es decir, los 4 segundos.
Luego de que termina el contador o llega a 4 segundos, se activa la bobina Q2. Esta bobina, bueno, desplacémosla hacia acá un poco para que pueda ser vista acá. Nuevamente. Esta bobina de acá es la que nos va a activar nuevamente el transporte de la banda, el movimiento de la banda, es decir, la operación de transporte 2. Se va a activar este contacto, va a pasar a cerrado, se va a activar este temporizador y este temporizador es el que nos va a llevar el control de cuánto tiempo debe durar la banda activa para que la caja ya perforada llegue a la estación de sensado y conteo. Apenas terminen estos 5 segundos y emita una señal el temporizador, este contacto cambia a cerrado, se activa el contador, es decir, en ese momento hay una caja. eh, Apenas cambia o emite la señal, este contacto cambia también a posición cerrado, se activa la bobina Q3 y cuando se activa la bobina Q3 reinicia el ciclo. Entonces vamos a ver. Bueno, en este momento está sucediendo algo. No ha iniciado el ciclo. Eh, Muy bien. Hay un tema aquí y es el tema de la conexión. Aunque todo debe depender de M1, sin embargo es importante que nuestro primer bloque sea el que alimente o el que permita la alimentación del siguiente paso. Es decir, voy a buscar la conexión de T01, voy a borrarla. La de Q1 también, voy a borrarla. Todas estas de acá. Nuevamente y por último esta. ¿Qué pasa? Si todos están conectados aquí al tiempo, pues no va a funcionar el sistema porque todos están alimentando al tiempo. Sin embargo, si yo hago la conexión, por ejemplo, desde T01 hacia Q3, bueno, un tema de espacio aquí de desplazamiento, desde Q1 hacia T01, posteriormente desde T02 a Q1, así sucesivamente, el sistema va a estar mejor alimentado y nos va a funcionar. No nos va a pasar lo que vimos ahorita, que el sistema quedó parado, quedó como en shock porque todos estaban funcionando al tiempo. Entonces nuevamente vamos a simulación. Ahora sí, en el momento en que yo oprima I2, ¿cierto? Puedo oprimirlo acá o puedo oprimirlo en esta parte de la pantalla. El sistema debe funcionar. Entonces vamos a oprimirlo acá. Excelente, comenzó el conteo. En este momento la caja está siendo transportada, se activó el taladro. La caja está siendo perforada en este momento. Muy bien, ahora está siendo transportada por segunda vez hacia la estación de conteo. Y aquí nos damos cuenta de que ya hizo un conteo de una caja. Aquí nos damos cuenta que reinició el ciclo. Ya va en la parte, vamos a llegar a la parte de conteo. Muy bien, vamos 2 cajas en el ciclo. Vamos 2 ciclos o 2 cajas perforadas. Aquí transporte, activación del taladro, activación de la banda, activación del contador. 3 cajas llevamos según la simulación y perfectamente. Aquí que nos damos cuenta, en este momento Q1 es el taladro, ¿cierto? Quedó energizado pero no está activo. Q2 es la activación de la banda y M1 es el interruptor. Así es como funciona nuestro sistema. Muy bien, vamos a parar temporalmente la simulación. Selección. Y vamos a colocarle nombres a todo esto para que quede muy claro para todas las personas que estén viendo el video. Entonces, vamos acá a insertar comentario. Entonces yo puedo colocar aquí, este es botón paro sistema. Ustedes pueden llamarlo como deseen cuando están haciendo la simulación. Esto lo podemos correr acá. Cambio la herramienta de selección y aquí. Muy bien, vamos a colocarlo aquí abajo para que quede mejor. Nuevamente inserto un comentario. Este es botón inicio del sistema. Este sí lo puedo colocar aquí así. Nuevamente. Listo, perfecto. Ahora herramienta de selección. Lo llevo para acá. Muy bien. Botón paro sistema, botón de inicio sistema. Aquí entonces vamos a iniciar
esta parte de aquí vamos a llamar la operación de transporte 1 o contador operación, quedó mal escrito, transporte 1. Muy bien. Recordemos que la operación de transporte 1 es desde el depósito hacia la estación de perforado o de trabajo con el taladro. Esta parte de acá, esto es el contador de tiempo, ¿cierto? De la operación de transporte, entonces coloquémosle más bien temporizador. Entonces esto es un temporizador, operación transporte 1. Muy bien, ya quedó. A esta bobina, este es el taladro. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, este es el temporizador de la operación de taladrado. Entonces, nuevamente, temporizador, operación de taladrado. Vamos a colocarlo acá. Muy bien, Q2, entonces ya sabemos que Q2 es la bobina que acciona la banda. Por lo tanto, vamos a llamarla accionamiento de banda. Entonces, accionamiento banda transportadora. Muy bien. Acá. El temporizador T03 es el que nos va a llevar la cuenta o el control de la segunda operación de transporte. Por lo tanto, vamos a llamarlo temporizador operación transporte 2. Vamos a acomodarlo por acá. Este lo llamaremos contador de cajas, ¿cierto? Entonces, contador, llamémoslo cajas procesadas. Vamos hasta acá. Y esta bobina Q3 la llamaremos reinicio de ciclo. Reinicio de ciclo. Listo. Ahora es simplemente un tema de organizar, si es el caso. Si quieren ponerle colores, pueden hacerlo. Aquí damos doble clic sobre los comentarios. Pueden cambiar aquí el color, por ejemplo, azul, letra negrita. Aquí también. Negrita, color azul. Perfecto. Aquí ahora, por ejemplo, al taladro podemos colocarle un color rojo, también en letra negrita. Al contador de cajas procesadas también lo podemos dejar con un color rojo, letra negrita. Y el resto de operaciones que, digamos, son ocultas o van tras bambalinas del sistema, o sea, es decir, lo que el usuario no alcanza a ver, podemos dejarlo así en color negro. Entonces, nuevamente, vamos a iniciar la simulación. Y 2, como hablábamos, temporizador operación de transporte, se activa el taladro, temporizador operación taladrado, accionamiento de banda transportadora, se acciona el temporizador, contador de cajas procesadas, reinicio de ciclo y reinicia efectivamente. Muy bien, muchas gracias por su atención, esperamos que el esquema haya quedado claro, haya sido de su agrado el video y que pueda cumplir o satisfacer las necesidades de conocimiento y que pueda cumplir con el ejercicio que hemos desarrollado. Muchas gracias, que estén muy bien.